Tres sombreros de copa, por Miguel Miura. Contexto histórico. Contexto histórico literario. A lo largo de la vida de Miguel Miura, suceden suficientes hechos como para terminar con el optimismo de cualquiera. El terremoto de San Francisco en el año 1906, la Semana Trágica de Barcelona en 1907, la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1919, la dictadura de Primo de Rivera de 1923 a 1931, la Guerra Civil Española de 1936 a 1939 o la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1941. En Europa se han desarrollado diversas tendencias teatrales que pudieran haber influido en la obra Tres sombreros de copa. Una es que en 1881 el ensayo de Zola, El naturalismo en el teatro, fija para el teatro las ideas ya apuntadas en la novela. El escenario es una pintura de la vida real en el que hay que conocer y poner a un hombre de carne y hueso sacado de la realidad. 2. La reacción contra ese naturalismo viene de mano del simbolismo, que en el teatro supone la revalorización del lenguaje poético y de la imaginación. El espacio escénico se usa para expresar y provocar estados de ánimo. 3. Existe un teatro comprometido y político que trata de poner de manifiesto las contradicciones de las conductas y de la sociedad que las genera. 4. Teatro del absurdo. Propone este teatro el problema de la identidad, el choque de apariencia y realidad. Algunos opinan que si Tres sombreros de copa se hubiera estrenado o publicado en su momento, sería un precedente del teatro del absurdo por su uso del lenguaje y por las situaciones que aparecen en escena. 4. En cuanto al teatro de vanguardia, ya el expresionismo había intentado recuperar, en reacción al naturalismo, la problemática interior del hombre, especialmente lo que tiene de abstracto y genérico. Y por ello había utilizado la imagen sensible para representar en el ámbito externo la realidad interior, irrepresentable. Miura utiliza la imagen sensible a lo largo de la obra, desde la colocada habitación inicial hasta los sombreros y todos los componentes de la fiesta nocturna, que quieren ser imágenes sensibles de la problemática interior del individuo en una determinada sociedad. 5. La dramática vanguardista del siglo XX, en su intento de suplantar la infraestructura tradicional por una nueva fórmula dramática, aprovecha categorías de otros contextos, como números de circo, acrobacias, mimo, la burla de los problemas de la vida cotidiana, el lenguaje irracional y la presencia de lo mágico y lo fantástico. 6. En este nuevo teatro, que además rechaza todas las convenciones del teatro tradicional, se le llamará, a mediados del siglo, teatro del absurdo. La obra Tres sombreros de copa es un rechazo de las convenciones del teatro burgués, aunque en apariencia conserve la estructura tradicional de la comedia en planteamiento, nudo y desenlace, con las unidades de acción, lugar y tiempo. Contiene una crítica despiadada a las convenciones de una sociedad llena de tópicos y clichés, tópicos sentimentales y cursis, convencionales, de moral puritana, ceremonias y normas fijadas de la vida burguesa y mucho más. En Tres sombreros de copa se plasman las tres líneas integradoras del teatro del absurdo: lo no verbal, el humor y el tratamiento onírico. Primera, utilización de lo no verbal. Con efectos escénicos puros propios de circo o de revista, los sombreros de copa, que dan título a la comedia, simbolizan el encuentro de dos mundos, el respetable y el del circo. La fiesta nocturna se exterioriza en numerosos signos: botellas, latas vacías. Otros objetos tienen un tratamiento irónico: la pulga que pica a Dionisio, la bota bajo la cama,
Todo remite a una sociedad convencional que no puede pervivir. Segunda, humor en la degradación del lenguaje. El humor es el recurso utilizado para oponer la vía tradicional provinciana, llena de convencionalismos sociales, con la vida libre en un enfrentamiento revulsivo que explica el que la obra fuese malentendida por los espectadores burgueses de mentalidad lógica. Este enfrentamiento de dos visiones del mundo afecta también a los personajes porque resultan infantiles, inmaduros, desconocedores de la vida, como el protagonista, que se ha ido haciendo adulto pero no ha sabido sobreponerse a la fuerza del sistema tradicional, y eso se refleja en el lenguaje respetuoso, aunque incongruente al principio y espontáneo, libre y sencillo al final, como le había enseñado Paula. El tratamiento onírico ocupa el centro de la obra. Cuando Dionisio se ha quedado dormido en el cornetín arrullador de don Rosario, mientras piensa en Margarita, irrumpe Paula, la otra imagen de mujer más joven, alegre y libre, y vive con ella el sueño nocturno de la libertad, convertido en artista de malabares. Pero pronto llega el despertar y debe arreglarse para ir a la boda, con el recuerdo de la experiencia vivida y soñada. Biografía de Miguel Miura. Miguel Miura nació en Madrid en el año 1905 y murió en 1977. Es uno de los más destacados autores teatrales españoles del siglo XX. Fue hijo de un actor muy celebrado en la primera década del siglo. Desde niño crece en un ambiente teatral. Sus comienzos literarios y artísticos fueron como articulista y dibujante. En 1942 fundó la revista La Codorniz, que dirigió hasta el año 1946. Esta publicación periódica alcanzó un éxito excepcional. En ella colaboraron los mejores humoristas, gráficos y literarios de ese tiempo y constituye un capítulo de singular importancia en la historia del humorístico español. Pero en la personalidad de Miguel Miura sobresale ante todo de manera eminente su oficio como autor teatral. Su primera y acaso mejor comedia, Tres sombreros de copa, la escribió en el año 1932, aunque no la estrenaría hasta 20 años después, el 24 de noviembre de 1952. En el Teatro Español de Madrid, entre 1930 y 1932, había realizado el libreto de una de las funciones de la compañía de revistas Aladi, famoso cantante del momento. Este trabajo le proporciona conocimientos de music hall que, unidos a una veneración por el circo, demostrará en Tres sombreros de copa. Debido a una enfermedad infecciosa de tipo tuberculoso, se le realiza una operación de cadera que le obliga a permanecer 3 años en cama. Este periodo de tiempo lo aprovechó para escribir esta comedia. No consigue estrenarla y continúa con su labor periodística y su colaboración en el cine. Otras destacadas comedias suyas son El caso de la señora estupenda, A media luz, Los tres, El caso del señor vestido de violeta, Sublime decisión, Melocotón en almíbar, Maliver y La extraña familia, que ese fue el Premio Nacional de Teatro en 1959-1960, Ninette y Un señor de Murcia, La decente, con el que obtuvo el Premio Espinosa y Cortina de la Real Academia Española. Solo el amor y la luna traen fortuna, y fue la última que estrenó el 10 de septiembre de 1968 en el madrileño Teatro de la Comedia. Fue autor asimismo solo o en colaboración de los guiones de numerosas películas, algunas tan destacadas como Bienvenido Mr. Malshar, dirigida por Luis García Berlanga. Miguel Miura fue elegido en 1976 para ocupar el sillón de la K en la Real Academia Española de la Lengua, pero no llegó a leer el discurso de ingreso. La obra y sus primeras representaciones.
La obra fue escrita a raíz de un forzado rompimiento amoroso. Su viaje con la compañía Ladi y su conocimiento del music hall y de las chicas bailarinas, así como su propia situación afectiva resultante de la ruptura de su compromiso con una chica de buena familia, entre comillas, parece que son elementos que se dan en la realidad y en la ficción. Por otro lado, los hechos sociales que se están dando hacen preguntarse al autor por el límite de la crueldad humana. Por ello decide escribir Tres sombreros de copa, con el fin de burlarse de todo ello mediante un humor absurdo. Cuando Miura la dio a conocer a varios empresarios y actores en el año 1932, estos no la entendieron y la obra quedó sin estrenarse durante 20 años. Hasta que en el año 1952 el Teatro Español Universitario la estrenó en una única sesión de cámara dirigida por Gustavo Pérez Puig en el Teatro Español de Madrid. El público, compuesto en gran parte por gente joven y entretenida, la acogió con gran entusiasmo y al poco tiempo se estrenó en régimen comercial, aunque los espectadores habituales tampoco la entendieron y se retiró del cartel después de 48 representaciones por falta de asistencia. La representación había producido asombro y escándalo y llegó a ser calificada como inmoral. Hubo además otro aspecto que jugaba en contra de la obra. El público asistente a las representaciones era burgués y aparecía fustigado en ella. A partir de esta experiencia, Miura decidió hacer otro tipo de teatro más asequible al público de su tiempo, en la línea del llamado teatro comercial. El propio autor dijo que esta obra le llegó a caer antipática debido a las muchas dificultades para su representación. Contenido. Pasamos al argumento. La obra representa la realización de un matrimonio desigual. Un empleado pobre aspira a situarse bien económica y socialmente mediante su boda con una joven burguesa rica, aunque tenga que someterse a las exigencias del código burgués. Este joven empleado, Dionisio, llega a un pequeño hotel en una pequeña provincia la noche antes de su boda. El protagonista ve culminar así un noviazgo de 7 años con una boda que le dará estabilidad y tranquilidad en su vida. En el mismo hotel se alojan los componentes de una compañía de revistas que irrumpen en la habitación de Dionisio y lo arrastran a una desenfadada juerga nocturna. Entre las bailarinas de la compañía está Paula, que hace que Dionisio olvide su boda y piense en entregarse a una vida desenfadada y libre. Pero cuando amanece, el empleado recapacita y vuelve a su vida ordenada. Resumen por actos. En el acto primero, Dionisio decide pasar su última noche antes de casarse con Margarita, hija de don Sacramento, en un modesto hotel de provincias. El dueño, don Rosario, le enseña su habitación. Cuando Dionisio se está probando los sombreros de copa para la ceremonia, entra Paula, una hermosa muchacha que forma parte de la compañía que se aloja en el mismo hotel. En realidad tenía la intención de chantajear a Dionisio con el negro Babi. Paula confunde a Dionisio con un malabarista y abandona su intención. Llegan el resto de las chicas de la compañía y el protagonista es invitado a una fiesta en la habitación de al lado, a la que se siente obligado a asistir por la asistencia de Paula también. En el acto segundo comienza la fiesta con los extraños personajes que han aparecido al final del acto primero. Dionisio, algo bebido, se encuentra feliz. Babi y Paula discuten y este le recuerda el crudo mundo de las bailarinas. Fanny intenta conseguir las medallas que el anciano militar, Sagra, consigue en el astuto cazador que tire conejos. El guapo muchacho coquetea con la mujer barbuda. El odioso señor pretende seducir a Paula con regalos mientras ella intenta engañarlo y reacciona violentamente al darse cuenta de lo que quiere la bailarina. Paula y Dionisio hacen planes de futuro y se besan. Babi golpea a Paula, que cae.
Sigue sonando el teléfono y llama a la puerta don Sacramento, futuro suegro de Dionisio. En el acto tercero llega don Sacramento para reprender a Dionisio por no haber contestado al teléfono durante la noche a pesar de las insistentes llamadas de Margarita. Acusa a Dionisio de bohemio y le traza un plan de lo que será su futura vida matrimonial. Paula lo ha oído todo y descubre que no es malabarista y que planea casarse. Dionisio no quiere hacerlo, pero Paula lo anima y lo ayuda a vestirse y le proporciona como mejor un cuarto sombrero que usaba para bailar el charleston. Guiado por don Rosario, el hotelero que lo había recibido, sale Dionisio saludando a la bailarina, que queda pensativa ante los otros 3 sombreros de copa, hasta que los lanza al aire con un grito de pista. Estructura. A pesar de su aparente anarquía, Miguel Miura recurre para la composición de esta obra a las normas del teatro clásico: unidad de acción, de tiempo y de espacio. La acción se estructura en 3 actos que corresponde al esquema tradicional: planteamiento, nudo y desenlace. El acto primero supone un planteamiento de la acción. En él nos presenta a los personajes protagonistas y el conflicto en que viven. Se basa en la ficción que despliegan unos y otros. El acto segundo presenta el conflicto como tal, el nudo. Mostrará la experiencia de Dionisio en este otro mundo en que ha ingresado de la mano de Paula. Entre el primer y segundo acto transcurren 2 horas para que en ese margen de tiempo se transforme radicalmente el ambiente. Cuando Dionisio se decide y se integra en el mundo recién descubierto, unos golpes en la puerta le hacen volver a la realidad. Este paso entre el segundo y el tercer acto solo dura 1 minuto. Miura concluye el tercer acto con el desenlace, con la vuelta de todo a su orden, dejando a Dionisio aplastado por un sistema encarnado por don Sacramento. Se puede observar una estructura circular y cíclica. Comienza con la charla entre Dionisio y don Rosario y termina de la misma manera. La obra sigue las 3 unidades clásicas teatrales: unidad de tiempo, es decir, que la acción suceda en 24 horas como máximo. La acción transcurre en una noche, desde las 10:30 de la noche hasta las 7:30 de la mañana. La distribución temporal por actos se establece de la siguiente manera: acto primero, desde las 10:30 de la noche hasta las 12 de la noche. Acto segundo, desde las 2 de la mañana hasta las 6:30 de la mañana. Acto tercero, desde las 6:31 de la mañana hasta las 7:30. Dioniso es uno de los personajes encargados de concretar el tiempo. Las 11:15. Llegan apenas 9 horas. La unidad de espacio se representa también, pues toda la acción se desarrolla en un único escenario, una habitación de un hotel de segundo orden. Además del espacio visible en la obra, aparecen varios espacios aludidos: pasillo, habitación de Paula, casa de Margarita, espacios exteriores. Asimismo, se observa la unidad de acción, ya que todo en la obra gira en torno al tema principal: el enfrentamiento entre 2 mundos. Temas. El tema central es el de la imposibilidad de lograr la felicidad. Este tema, a su vez, da lugar a otros. Primero, 2 concepciones enfrentadas a la vida: el mundo burgués, adinerado, cursi y con una moral estricta, respetable y responsable, llena de tópicos y tabúes, frente al mundo inverosímil, errante de Babi, y las chicas de la compañía, la bohemia, despreocupada y libre, apasionada y aventurera. El protagonista mantiene una actitud ambigua entre una y otra, hasta el desenlace final. Sin embargo, el enfrentamiento es solo aparte, pues ambos mundos están llenos de falsedad y engaño. La aparente idealización del mundo del espectáculo tiene como contrapunto el discurso de Babi a Paula sobre la vida que llevan. Las normas morales del mundo burgués están ridiculizadas y el odioso señor y don Sacramento.
Segundo, el aburrimiento y la monotonía. El deseo de romper con todo y dejar atrás lo cotidiano dura apenas unas horas. Tras las ilusiones pueriles de una noche, esbozamos una sonrisa y volvemos a lo de siempre. La vida en una pequeña ciudad de provincias, como en cualquier lugar de Europa, sociedad basada en prejuicios y apariencias, que absorbe la libertad del individuo y lo incapacita para pensar y decidir por su cuenta. Tercero, el amor como causante de la infidelidad y la crítica del matrimonio como única salida. Los protagonistas son dos personajes paralelos con la misma problemática. No tienen familia ni casa y están sometidos a la regularidad de una vida siempre igual. Pero un día les sucede algo insólito que los ilumina y no tienen fuerza para reaccionar por temor. Paula teme la venganza de Babi, por un lado, y las estrecheces de la sociedad convencional, por otro. Dionisio teme la aventura bohemia y cree más seguro su futuro burgués, aunque sea impositivo. El protagonista se encuentra inmerso en un conflicto amoroso que es incapaz de superar. Cuarta, la tensión entre el individuo y sociedad o la imposibilidad de libertad. Es característica del teatro de Miura la inútil esperanza de los personajes para tener algo a lo que asirse. Dionisio se revela ante su futura vida, pero acaba claudicando. Su rebeldía dura apenas unas horas. Dionisio está tan encerrado como su habitación, donde existe todo lo indispensable para el huésped, que va a pasar solo una noche vacía. Y no solo una noche, sino toda su vida, porque Dionisio es prisionero del estatuto burgués que le ha dado todo lo pensado, sin libertad para estrenar su reflexión. Tiene una puerta lateral para la huida, pero no le será fácil porque la sociedad vigía no permite respirar libremente. Y quinto, la hipocresía y las falsas apariencias. Las relaciones reales, entre comillas, entre los personajes están presididas por el engaño y la hipocresía, que descubren una sociedad basada en prejuicios, con una moral de apariencias. Paula engaña a Dionisio y el odioso señor para obtener dinero. Babi se presenta mediante un engaño como bailarín negro. Dionisio engaña a Paula haciéndose pasar por malabarista y al ser engañado por ella tiene que engañar a don Rosario y a don Sacramento, aunque Miura intentará liberarse de implicaciones ideológicas al defender en su teatro la libertad individual. Queda patente la crítica contra toda sociedad convencional que deshumaniza y convierte al hombre en una pieza del engranaje social. Damos paso a los personajes. Nombres normales. Dionisio y Paula son protagonistas que tienen nombres normales. Dionisio, el personaje principal de la obra, es un hombre cobarde, cursi, tímido, sin voluntad y respetuoso con los convencionalismos sociales. No por haber conocido el mundo, se ha aferrado a la única mujer que ha encontrado. Margarita, pensando que ella es el amor de su vida, su ángel. Sin embargo, al conocer a Paula, se da cuenta de su error, pero no tiene el carácter para poner punto y final a su boda. Borracho dice: «Pero soy feliz, yo nunca he sido tan feliz», lo que demuestra, una vez más, el tedio que lo caracteriza. Dionisio, educado en la vergüenza, no es capaz de revelar su verdadera inquietud y va de sobresalto en sobresalto, oculta su identidad a Paula, el cuerpo de Paula a don Sacramento, su inquietud a don Rosario. Desde el principio Miura muestra que Dionisio no se quiere casar. Sus expresiones así lo dicen, pero no sus acciones. Por ejemplo, la ternura que expresa con su novia en el teléfono es superficial, ya que puede dejar la conversación para rascarse y don Rosario sigue como si fuera Dionisio quien habla. Al final de la obra, Dionisio comparará su boda con un negocio. Paula tiene la fuerza de carácter que él carece. Es un joven, enérgica, atractiva y provoca un giro en la vida de Dionisio al hacerle cambiar de personalidad de empleado a artista de juegos malabares.
y a enseñarle un nuevo mundo desconocido para él. Pero Dionisio lo rechaza porque es débil y cobarde y no puede romper las normas que lo oprimen e impiden su desarrollo psicológico. Su elemento caracterizador será la carraca. Paula es una joven desenfrenada, desenfadada y bohemia. Este comportamiento es lo que enamora a Dionisio. Paula pasa de ser una bailarina chantajista a ser una mujer tierna y romántica. Ella también es víctima de un deber que la aprisiona y le arrebata la libertad que añora con Dionisio. Tras la marcha del protagonista, Paula regresa a su mundo, como queda de manifiesto al lanzar los sombreros al aire. La representación vuelve a comenzar. Esto se observa en el acto tercero con la reprimienda de Don Sacramento y la lista de obligaciones de las personas honorables. Este discurso será el acelerador que provoque la reacción de los protagonistas. Paula, ya consciente, asombrada ante las dos revelaciones, la estrechez y bajeza del código burgués y la verdadera situación de Dionisio, decidida a liberarse de una vida triste y mezquina, rechaza sus propuestas de futuro para volver a la pista a recobrar su libertad. Nombres alegóricos. Son Don Rosario y Don Sacramento, que representan la agobiante ternura y los valores tradicionales. A Don Rosario se le presenta como un personaje cursi. En toda la obra no deja de representar un papel antinatural, expresiones pasadas de tono y materialista en su intención de ser un buen anfitrión y de hacer de su hotel de tercera un lugar donde el huésped se sienta confortado y atendido. Su paternalismo lo convierte en ejecutor de las estúpidas reglas de la sociedad. El cornetín será el objeto que represente a este personaje. El padre de la novia, Don Sacramento, a su vez, es aburrido, con ideas muy rígidas y dominantes. La niña, los domingos, tocará el piano. Desvela una concepción de la vida matrimonial aburrida y asfixiante. Don Sacramento personaliza, como su nombre indica, la tradición, la convención, el puritanismo a ultranza, la rigidez de unas costumbres preestablecidas, implacables, de las que es esclavo y defensor, aparte de ser el resorte que devuelve a Dionisio a la realidad. Se debe casar con su hija en pocas horas. Las alusiones a la decencia que hace Don Sacramento son absurdas. Los verbos de obligación, como tendrá, deberá o no podrá, que taladran la voluntad de Dionisio, aparecen con más frecuencia en boca de Don Sacramento que en boca de los demás personajes. Nombres artificiosos. Son los nombres de los componentes de la compañía, de personajes representativos esquemáticos de un solo perfil. Son personajes genéricos, abstractos, deshumanizados, sin nombre propio, porque concentran los traumas de toda su clase. Como en el expresionismo, sus rasgos están agrandados y deformados por ser traslación física de un interior degradado. Todos participan de una doble vida y, bajo su máscara de ficción, ocultan la identidad verdadera. Lo mismo ocurre a las 6 mujeres de ballet, incluida Paula, que viven del engaño y bajo las amenazas de Babi tienen que conquistar por dinero a los poderosos caballeros. El odioso señor es el hombre más rico de toda la provincia, a quien lo único que le importa es el dinero y el sexo. Será el catalizador en el que confluyan los protagonistas sin saberlo, pues es quien descubre a Paula la oscura faz de la mezquindad burguesa. El negro Babi, que dirige el ballet de la compañía, explota a las chicas y, a costa de unas ilusiones que no se cumplen, obtiene de ellas todo cuanto se propone a través de engaños y chantajes. Pertenece a un mundo inverosímil, errante, libre y sin esperanzas. El objeto caracterizador será el ukelele. El anciano militar es un personaje de poca importancia en la obra, pero caracterizado grotescamente como un monigote, al igual que los anteriores. El complemento que da pie a la actuación del militar es Fanny, otra de las chicas del music hall que intenta sacar provecho de los señores ricos. Al principio se niega a regalarle a la joven ninguna de sus cruces de guerra, si ella quiere un sombrero o una lámpara.
Pero finalmente Fanny consigue su objetivo y el anciano le da hasta la más valiosa de las cruces que cuelgan su uniforme. Las palabras finales del personaje masculino, soñando con una boda, con escapar a América, con criar gallinitas y quizá tener un niño rubio, dan fe de su ingenuidad y de su infantilismo. Un nombre que no actúa. Margarita es el único personaje de la obra que no aparece en escena. A Margarita se la pinta como una muchacha de pueblo convencional. No aparece en la obra más que en conversaciones telefónicas que indican que la relación con su prometido es superficial y vacía. Los apodos que se le ponen también son ridículos. Bichito mío, es una niña mimada con dinero que nunca ha conocido el mundo. Pasamos a los aspectos formales, símbolos. Veremos cómo esta obra está llena de simbología y connotaciones. La acción sucede siempre en una ciudad europea de segundo orden, en un hotel en el que se encuentran varios personajes que se disponen a participar de un festival circense. Algunos de esos elementos simbólicos son los siguientes. 1. El teléfono. Es la única forma de comunicación entre Dionisio y su amada, personajes incomunicados cuando están frente a frente. 2. Los 4 sombreros de copa. Los sombreros de copa representan el mundo burgués y convencional en el que se va a sumergir Dionisio. El hecho de que ninguno de los 3 le siente bien indica que Dionisio, en el fondo, no está preparado para integrarse en ese mundo. Pero al final de la obra lo hace. No será con esos sombreros de copa convencionales, sino con el sombrero de Paula, con un sombrero del Music Hall, de nuevo imagen grotesca en la mezcla de 2 mundos diferentes representados en 2 códigos de ropa diferentes. Dionisio se adentra en el mundo burgués, pero lleva el mundo de la bohemia en su cabeza. La imagen final de la obra nos muestra a Paula tirando los sombreros mientras dice «¡Hop!». Claramente a ella no le interesa ese mundo de convenciones. Ella prefiere tirarlos y seguir con su vida. 3. Las 2 puertas de la habitación. Una es por la que aparecen el suegro y el odioso señor, ambos pertenecientes al mundo de la burguesía. La otra es por la que entran los personajes del circo y que representan el mundo de la farándula y la bohemia. 4. La ventana es el símbolo de la libertad de Dionisio. 5. Las 3 luces del puerto. Don Rosario siempre las enseña a sus huéspedes como 3 luces blancas, pero Dionisio advierte entonces que es una roja y esta actuará a través de toda la obra como señal luminosa de prohibición y será el indicio del desenlace. 6. La carraca es un objeto de fiesta, de orgía, se asocia también al mundo infantil. De mano en mano será un nuevo signo de la vida burguesa. Dionisio se entretiene con ella mientras habla con Paula y al final se la regala a don Sacramento. La carraca puede también considerarse como traslación física de aquella vida superficial que representa entretenida pero seca y desapacible, como el ruido que produce. Procedimientos cómicos. El humor de esta comedia era realmente nuevo en la escena española y fue una de las causas por las que la obra no triunfó. El humor lo envuelve todo, pero no impide que se aprecie la melancolía y la nostalgia, lo que lo acerca al esperpento de Valle Inclán. Los abundantes rasgos de humor de 3 sombreros de copa no logran paliar una sensación de desengaño y amargura final. El humor que caracteriza a esta obra no ofrece una comicidad clásica de abierta carcajada, sino que es más sutil. Incluso esta comicidad puede dejar algo frío al lector o espectador si no se encuadra dentro de la línea del humor absurdo, extraño e infantil, que da mucha importancia al subconsciente y al lenguaje. La exageración, muy utilizada en la obra, se refleja mediante el lenguaje con el uso de comparaciones absurdas, lo grotesco, la mezcla de lo humano con lo animal o la cosificación de los personajes. Un recurso frecuente de 3 sombreros de copa es la respuesta absurda. Miura utiliza magistralmente este procedimiento de diferentes maneras. Primera, con restricciones
en conceptos que no las admiten. Por ejemplo, en un momento de la obra, hablando con su padre, Dionisio dice: sí, era militar, pero muy poco, casi nada. Segunda, con la ruptura de la evidencia, por ejemplo, cuando Fanny le dice que tiene unos ojos muy bonitos. Dionisio pregunta: ¿en dónde? También Dionisio, en el momento en el que entra Babi en la habitación, le pregunta si hace mucho tiempo que es negro. Tercera, con la personificación. En un momento Dionisio comenta que la abuela y el caballo discutían y que el caballo decía muchas más picardías. Cuarta, con los juegos sonoros. Cuando Trudy, Carmela y Sagra entran en la habitación de Dionisio, terminan sus diálogos a coro con laralí, laralí, provocando de esta forma una ridícula rima con la última palabra de la réplica anterior. Relacionada con la ficción física y la acción física, la exageración es también un recurso escénico. Así se observa en el amontonamiento de gente en la habitación de Dionisio la acumulación de sucesos en pocas horas. El ritmo ascendente de la acción o en la profusión de regalos de el odioso señor a Paula, regalos cada vez más absurdos. Igualmente es exagerado el uso inadecuado de los objetos. El juego de la bota que utiliza para encender la cerilla o hablarle al teléfono a distancia sin descolgar o auscultar a Paula con el auricular del teléfono que ha arrancado sin querer. Son buenos ejemplos de ello. Dionisio es ridiculizado grotescamente cada vez que se pone un sombrero de copa. Con uno parece una salamandra, con el otro un chubesquí, una estufa de forma cilíndrica, con el tercero una apisonadora. Por otra parte, en la obra se observan numerosos elementos tomados de su experiencia en el mundo del espectáculo. A. El influjo del music hall, del cine mudo y de los recursos circenses, por ejemplo en las caídas de la cama de Dionisio, que recuerdan a Charlotte, en los malabarismos y la mujer barbuda, y en el final circense con ese hop de Paula. B. El baile, que se inicia en el acto segundo, tiene un claro registro cinematográfico, jugando con planos generales y primeros planos. C. Abundan las referencias a temas musicales como el Carnaval de Venecia de Paganiani. Lenguaje. El lenguaje de la obra supone una auténtica renovación. Miura arremete contra los tópicos y estereotipos de lo que en la época se consideraba un lenguaje cursi. Abundan, por otra parte, los extranjerismos, anglicismos y galicismos, que son marcados por el autor con una grafía diferente. Great Attraction, Ballet, Debat, Partinaire, Girls, términos del mundo del espectáculo que ya entonces empezaban a ser utilizados en el habla corriente. Respecto al lenguaje literario, se caracteriza por la abundancia de adjetivos, a veces como un ataque contra el estilo modernista. La niña se desmayó en el sofá Malva de la Sala Rosa, o por periodos rimados al final de los actos primero y segundo. Paula, está ahí Babi, y me molesta Babi. Si entra usted, ya es distinto. Estando usted, yo estaré contenta. Yo estaré contenta con usted. El lenguaje se utiliza para caracterizar a los personajes. En el caso de Paula y Dionisio, se acerca a lo infantil, como por ejemplo en el diálogo del acto segundo. El utilizado por don Rosario es cursi, como por ejemplo Capullito de Alelí, Rosa de Pitiminí. Don Sacramento, rígido en sus planteamientos, es caracterizado por un lenguaje plagado de frases sentenciosas que contribuyen a su ridiculización. Las personas honradas se tienen que retratar de uniforme. El primer diálogo entre don Rosario y don Dionisio es un conjunto de tópicos y frases vacías que reflejan el ambiente superficial de la educación burguesa. En cuanto a las acotaciones, las hay de dos tipos: las que aparecen a lo largo del texto y las que aparecen encabezando los actos. Destaca la acotación con la que comienza el segundo acto, tanto por la
tensión como por su contenido, pues no solo explica la colocación de los personajes en el escenario, sino que nos acerca literariamente a las acotaciones que realiza el dramaturgo Valle-Inclán. Pasamos por último al ritmo. El reto que supone que la acción se desarrolle en una noche y en una habitación. Esta es la última noche que pasaré solo en la habitación del hotel. Como afirmaba Dionisio, es fundamental para el desarrollo de la intriga y obliga a que el ritmo sea rápido. Sin embargo, este ritmo se acelera o ralentiza con escenas largas o cortas y rápidas. Así, por ejemplo, el primer acto se abre con una larga escena entre don Rosario y Dionisio, cuyo ritmo se rompe con la entrada rápida de Paula y la sucesión de escenas cortas y rápidas.